como Moisés, que Moisés lo nombraron Elohim. Vamos a ver un texto, porque aquí los jarrianistas, o los modalistas, o los testigos de Jehová, o los dinámicos de la luz del mundo, los monarquianistas, los patripacianistas y los sabelianistas modalistas, presentan esto. Vamos a ver donde las dos veces que a Moisés le llamaron Dios. Aleluya. Mire acá, mire aquí. Dice, Moisés era otro Dios. Si usted cree que él era otro Dios, porque es que Moisés no era de la misma naturaleza del Padre, porque él no era creador. Dice aquí, mire, Elohim se usa como plural y singular, ¿verdad? Y los unicitarios no lo pueden negar. En Éxodo capítulo 20, 2, 3, ellos dicen aquí, Elohim es una palabra formada de un sustantivo Eloah y el sufijo im, y denota pluralidad y singularidad. Yo soy Jehová tu Dios, Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses Elohim ajenos delante de mí. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está la palabra Elohim. Recuerden que Elohim es un término que se aplicó en plural y en singular para Jehová y para los ídolos. A los ídolos paganos, ¿cómo se les llamó? Se les llamó Elohim. Lo curioso es que como los judíos nombraban el tetragramatón cuando leían ese Yod-Hei Vah-Hei, la Yod, la Hei y la Vah-Hei, ellos decían Elohim o decían Adonai. No pronunciaban Yahweh como nosotros decíamos, porque ellos tenían mucho miedo de invocar el nombre de Dios. Entonces ellos ocultaban el nombre de Dios y le llamaban con reverencia Adonai, Señor de señores, o le llamaban Elohim o Eloah. Pero aquí Dios mismo está diciendo, yo soy Jehová tu Elohim. No dijo, yo soy tu Dios el Eloah, ¿verdad? Ya en este texto aplicó solamente el plural de Elohim. Que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto. Recuerden que el ángel de Jehová también dijo, yo los saqué de Egipto, y habló como Dios. Dijo que él no los perdonaría si pecaran, y les hablaba el ángel como Dios, diciéndoles que él es el que los sacó de Egipto. Entonces dice, no tendrás Elohim ajenos delante de mí. Pero aquí lo curioso es por qué Dios llamó a Moisés Elohim, si Elohim es solamente espíritu. ¿Y por qué llamó a un hombre de carne y hueso Elohim, cuando un Elohim también se le puede llamar a los ídolos? A un ídolo, una estatua, le llamaban también Elohim. Eso era pecado adorarlas, pero acá a Moisés se le llamó por denominación Elohim. A los reyes también. Primera de Reyes capítulo 11, 4 dice, cuando Salomón era ya viejo, Salomón, el hijo de David, el rey de Israel, pues, sus mujeres inclinaron su corazón tras Elohim ajenos. ¿Qué es un Elohim ajeno? Un Elohim que no es el verdadero Dios. Es decir, ídolos, estatuas, pinturas, figuras, esculturas, dioses de palo, madera, estuco, lo que era todo eso de oro, plata, bronce, que este Elohim es verdadero Dios, llamado Yahweh o Adonai o Tetragramatón, su Dios Elohim. Y aquí están nombrando a Yahweh Elohim, y aquí hay otros que son llamados Elohim ajenos. Elohim ajenos. Bueno, acá también en Éxodo capítulo 7:1 dice así, Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, yo te he constituido Dios.
para Faraón, a tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, todo Dios tiene que tener un profeta. ¿Y qué pasó aquí? Que Moisés llegó a ser Elohim, siendo hombre. Ojo, porque él no preexistía con Dios, ni estaba junto al lado de Dios, ni estaba antes de la fundación del mundo, ni estaba junto al lado del Padre. El único que estaba junto al lado del Padre, según el Juan 1:1, era el Verbo, y ese Verbo estaba también junto a Dios, porque el Espíritu Santo también es denominado Espíritu Eterno procedente del Padre. Entonces, ahí no está el Espíritu Santo solito, porque el Espíritu clama al Padre también. Cuando está en nosotros, clama Abba Padre, llamándole a Dios como se llama Él. Se llama Padre Abba, o se llama también Elohim, o se llama Adonai, o se llama Yahweh, Jehová, en español Jehová. Bueno, Moisés fue llamado Elohim. Dijo Moisés: mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, Moisés tenía profeta y era denominado Elohim. Éxodo capítulo 7, verso 1, y no fue la única parte. Aquí dice, como podemos ver, la palabra Elohim denota pluralidad y también singularidad, ¿verdad? Y también singularidad. Por eso yo les pregunté, si es singularidad como persona, entonces Moisés sería el velo de carne del Padre, y sería el mismo Padre, ya encarnado antes de la fundación del mundo, porque los unicitarios del salvo, siempre salvos, creciendo en gracia, esa denominación de los 666 anticristos de Jesús Miranda, José Colomé decía que no los llame anticristos, es que los mismos patripacianistas de Jesús Miranda en Miami, de esa secta patripaciana más grande que había en Miami, se llama la secta del salvos, siempre salvos, ellos dijeron que Moisés aquí era un velo de carne. Yo hice unos videos de esos llamados unicitarios, los 666. José Colón decía que eso era un insulto. No. Los mismos patripacianos se autodenominan anticristos y anti-666. Pues ellos se hacen marcar y se hacen tatuar. Esa secta son patripacianistas. Sigamos leyendo. Dice acá, Dios Elohim está en reunión de los dioses Elohim. Dioses Elohim. Y en medio de los dioses juzga. Entonces aquí dice Salmos 82:1, dice, Dios el Elohim está en la reunión de los Elohim, y en medio de los Elohim juzga. Entonces, esto está traducido en la Biblia Reina Valera 1960 y en otro montón de traducciones. Dice que Dios está en medio de los dioses. Escuchen bien, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Salmos 82. Y esto lo nombró también Jesucristo. ¿Qué es el significado de esto? Que esos dioses ahí se estaba refiriendo a los varones con los que estaba ahí, al pueblo de Israel que estaba allí, porque a ellos se les llamó dioses, se les llamó a los reyes dioses, a los ángeles se les llamaron Elohim como dioses. Hay unos textos en el Antiguo Testamento donde las brujas también invocaban espíritus inmundos y ellas decían, vienen subiendo dioses, porque ese es un término aplicado a diferentes tipos de espíritus, esa palabra Elohim. Lo curioso es que a Moisés es que le están llamando aquí Elohim, siendo él un ser humano de carne y hueso y todo. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos. Entonces la pregunta sería, ¿era Moisés otro Elohim, otro Dios? Una pregunta para los unicitarios. Entonces, allí les dejo la pregunta para que por favor la respondan. Sigamos con lo que íbamos. Entonces dice aquí, el verbo en logos. Ahora les diré quién es. Juan se encontró con los judíos y los griegos donde estaban y explicó a Jesús en términos que ya comprendían. Juan estaba utilizando un término que con varias capas de significado
era de uso común en todas partes. Él podía contar con que todos los hombres entendieran su significado esencial. Esto lo escribió Morris. La palabra era por lo tanto ya utilizada y ayudaba a los hombres, considerando en sus esfuerzos por comprender la conexión de Dios con el mundo. Juan la toma y no usa para señalar al revelador, el incomprensible e invisible Dios, porque en la Trinidad el Verbo, el Hijo, Jesucristo, es verdadero Dios, como dice Primera de Juan 5:20, y estamos en su Hijo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Qué dice? Este es verdadero Dios, solo dice la Biblia. Y la vida eterna, recuerden que él dijo la vida eterna estaba en el principio con el Padre y se nos manifestó. Eso es muy claro. Hice unos videos de Primera de Juan 5:20, por ahí les voy a dejar luego otro video donde yo mostré todas esas versiones de traducciones como le pusieron a Primera de Juan 5:20, refiriéndose que su Hijo Jesucristo es verdadero Dios y vida eterna. Eso lo grabé ya. Bueno, dice aquí, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Con esta brillante afirmación expone uno de los fundamentos más básicos de la fe trinitaria. Muy bien, la Eastward. Imagínense diciendo estas cosas, ellos son trinitarios. Podemos seguir la lógica de Juan. Ya hay un ser conocido como el Verbo. Este ser es Dios, porque Él es eterno en el principio. Este ser es Dios, porque es explícitamente llamado Dios. El Verbo era Dios. Al mismo tiempo, este ser no abarca todo lo que es Dios. Dios el Padre es una persona diferente al Verbo. El Verbo era con Dios. Es decir, el que ponga al Verbo como Dios y no lo ponga con Dios es un anticristo. Es un anticristo porque en los videos anteriores ellos decían, no, pero no estaba con Dios. Modalistas unicitarios. Dice aquí, el Hijo es conocido aquí como el Verbo. Hombre, pero ¿quién no sabe eso, pues? Pero cada vez que yo grabo la serie, ahí mismo, se van metiendo. Y que no, que eso no es así, que está errado, que no sé qué, decía Jorge Vázquez. Que no, que eso no es. Y le digo yo, pero en Juan 1:14 no dice pues que lo vieron a ese Verbo como el unigénito del Padre, que sí, pero no es Jesús. Y ese monógenes que estaba al lado con el Padre, porque está el griego y lo mezclaba, no, que el Padre no tiene lados. El Padre está por todos lados. Y dice, no, pero por todos lados, no, porque no hay lados, Sergio. Imagínense. Entonces, ellos lo que quieren es negar la existencia del Verbo con Dios. Ellos quieren negar la existencia del Verbo con Dios y poner solo al Padre como el mismo Jesucristo. Y si el Padre es Dios y si el Padre es Jesucristo, ¿con quién estaba en Juan 1:1? Con el Verbo. Entonces ellos creen que Jesucristo sopló una voz y de todas maneras ponen a Jesús como Padre. Y a la final se encarna no Jesús, sino que es que se encarna la voz de Jesús. Entonces, qué terrible, ¿no? Pues esos son gnosticismos. Ahora sí bien, dice, así que el Padre y el Hijo. El Hijo es conocido aquí como el Verbo. Escuche bien los estudios bíblicos de la Eastward, que es una aplicación muy usada por los teólogos, que comprenden cientos y cientos de traducciones bíblicas en hebreo, en griego y en latín, y usted puede instalar y comprar, porque ellos venden traducciones digitales allí. Qué tremendo. Ellos dicen, mire, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pues déjeme decirle que esas Biblias, cuando ustedes van al glosario y van y buscan allí las citas bíblicas, por ahí dice, este texto respalda la Trinidad, la Reina Valera y todo eso. En esos glosarios dicen, por ahí
Ustedes aparecen ahí. Esta es la segunda persona de la Trinidad. Las mismas Biblias, por ahí en las citas bíblicas lo ponen. Y ellos dicen, no, no está escrito, pero ahí lo ponen para poder saber que esta doctrina es la fundamental, porque las otras son gnósticas que niegan al Hijo como verbo. Recuerden que, vea, yo les voy a mostrar, hay un hermanito que a él lo confundieron unos rabínicos, que le negaban que el verbo era el Hijo. Y yo le voy a mostrar unas versiones judaicas que alteran los pasajes del griego. Yo luego lo voy a mostrar, ahora no, pero voy a hacer un video de eso. Y les voy a mostrar que uno de esos rabínicos judaizantes no se puede confiar. Por eso Pablo decía, no creáis a las fábulas judaicas. El Padre y el Hijo. Aquí dice que el Hijo es conocido aquí como el Verbo. Gloria al Señor. Y dice acá, son igualmente, aunque distintos en persona. Por eso lo dijo el hermano Nacho Rafael, que él estuvo 25 años en la IPU, y cuando él se fue a estudiar en una universidad, ustedes no saben qué es ir y pagar en un instituto, muchachos, a que le enseñen teología, y allí descubrió que lo que él estaba predicando era un completo error, que eso no era sino patripacianismo, sabelianismo, y estaba en una herejía gnóstica. El Hijo es conocido aquí como el Verbo, son igualmente Dios, aunque distintos en su persona. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Estamos hablando de Juan 1:1. Gloria a Dios. Saludamos a Daniel, soldado de Jesucristo. Dice, sin embargo, ambos son igualmente Dios junto con Dios el Espíritu Santo, habiendo un Dios en tres personas. Bueno, les dije, estoy interpretando. Me dijeron, tampoco puede interpretar, porque ahí no dice Padre, ni dice Hijo, ni dice Espíritu Santo. Como que ahí no estaba el Padre, ni... Entonces yo le dije, entonces ustedes, ¿por qué sí dicen que ahí sí está Jesús? Como el mismo Padre, en Juan 1:1. Y ahí sí se disgustaron. Entonces, aquí dice que, sin embargo, ambos son igualmente Dios junto a Dios, el Espíritu Santo, porque es que el verso 2 dice que él era con Dios, y Dios es Espíritu Santo. Haciendo un Dios, pero está en tres personas, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Padre, Verbo y Espíritu Santo.